En la oscura Jerusalén del siglo I, un hombre de gran poder y ambición tomó una decisión que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Su nombre era Caifás, el sumo sacerdote que, ante el creciente movimiento de Jesús de Nazaret, vio una amenaza para el orden establecido. Con una sola sentencia, entregó a Jesús a los romanos, sellando su destino. Pero, ¿qué ocurrió después? ¿Cómo terminó la vida de este hombre que jugó un papel crucial en uno de los eventos más trascendentales de la historia? ¿Sufrió por su decisión o vivió sin remordimientos? ¿Qué sucedió con Caifás después de la muerte de Jesús? José Caifás no era solo un sacerdote cualquiera. Durante casi 2 décadas, ocupó el cargo de sumo sacerdote en Jerusalén, una posición de enorme poder tanto religioso como político. No solo dirigía las ceremonias en el templo, sino que también tenía una gran influencia en el Sanedrín, el consejo judío que tomaba decisiones clave para el pueblo bajo la ocupación romana. Su liderazgo, sin embargo, no era independiente. Roma tenía la última palabra sobre quién ocupaba el cargo, y Caifás sabía que mantener el equilibrio entre los intereses judíos y los de sus opresores era crucial para conservar su posición. Su suegro, Anás, también había sido sumo sacerdote y seguía teniendo una gran influencia en las decisiones religiosas. Juntos, formaban un dúo poderoso que supervisaba con cautela cualquier movimiento que pudiera alterar el frágil orden en Jerusalén. Cuando la figura de Jesús comenzó a ganar seguidores, proclamando el reino de Dios y cuestionando a las autoridades religiosas, Caifás lo vio como una amenaza. No solo temía la pérdida de control sobre el pueblo, sino que también estaba convencido de que, si Roma veía en Jesús a un agitador político, podría castigar a toda la nación. Así, cuando Jesús fue arrestado, Caifás tomó la decisión que marcaría su lugar en la historia, apoyó su condena y lo entregó a los romanos para que fuera crucificado. En ese momento, creyó haber eliminado un problema, pero lo que sucedió después demostraría que su legado no sería el que él esperaba. Antes de continuar te invito a suscribirte, darle like y comentar si el video está siendo de tu agrado. Después de la crucifixión de Jesús, la vida de Caifás continuó, pero no sin cambios. Durante años, había ocupado una posición de poder en Jerusalén, actuando como mediador entre el pueblo judío y las autoridades romanas. Sin embargo, el clima político de la región era inestable, y la tensión entre los judíos y Roma no hacía más que crecer. Caifás se mantuvo en su puesto como sumo sacerdote por algunos años más, pero en el año 36 después de Cristo, su suerte cambió repentinamente. En ese mismo año, Poncio Pilato, el gobernador romano que había autorizado la crucifixión de Jesús, fue destituido de su cargo. Su administración había sido marcada por conflictos constantes con los judíos, y finalmente fue llamado de regreso a Roma para rendir cuentas. Con la caída de Pilato, el legado de Caifás también comenzó a desmoronarse. El nuevo gobernador de Judea, Lucio Vitelio, decidió hacer cambios en la estructura de poder de la región, y una de sus primeras acciones fue remover a Caifás de su cargo como sumo sacerdote. Su salida marcó el fin de una era en la historia religiosa de Jerusalén. Tras ser destituido, Caifás desapareció de los registros históricos, lo que ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre lo que ocurrió con él en sus últimos años. Algunas fuentes sugieren que, al perder su posición de privilegio, se retiró de la vida pública y pasó el resto de sus días en el anonimato, lejos del poder y la influencia que una vez tuvo. Otras teorías indican que pudo haber sido desterrado o incluso castigado por las mismas autoridades romanas a las que sirvió durante años. Lo que sí es cierto es que la caída de Caifás coincidió con un periodo de creciente agitación en Judea. Solo unas décadas después de su destitución, la situación en la región se tornó insostenible, y en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos durante la Gran Revuelta Judía. La estructura que alguna vez representó el centro del poder religioso de Caifás fue reducida a escombros, poniendo fin a la institución que él había dirigido con tanta autoridad. Sin embargo, su legado no se desvaneció con su muerte. Su papel en la condena de Jesús quedó plasmado en los evangelios y lo convirtió en una de las figuras más controvertidas del cristianismo. Para algunos, fue un político astuto que solo intentó proteger la estabilidad de su pueblo en tiempos turbulentos. Para otros, fue el hombre que condenó injustamente a Jesús y cuya caída fue una consecuencia de sus propias acciones.
Su destino final sigue siendo un enigma, pero su nombre quedó grabado para siempre en la historia como uno de los protagonistas de uno de los episodios más trascendentales de la humanidad. La falta de registros históricos precisos sobre la muerte de Caifás ha dado lugar a diversas teorías y leyendas sobre su destino final. Algunas versiones lo muestran como un hombre atormentado por la culpa, mientras que otras sugieren que murió en el exilio, apartado del poder que una vez tuvo. Lo cierto es que su final sigue siendo un misterio, y a lo largo de los siglos han surgido tres teorías principales sobre su muerte. La primera teoría, y quizá la más impactante, es que Caifás terminó suicidándose por remordimiento. Según algunas leyendas cristianas, después de la crucifixión y los rumores sobre la resurrección de Jesús, Caifás comenzó a dudar de su propia decisión. Se dice que su conciencia lo atormentaba y que su caída en desgracia solo empeoró su sufrimiento. En este relato, Caifás habría seguido un destino similar al de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús y luego se ahorcó consumido por la culpa. Sin embargo, no hay pruebas históricas que respalden esta versión, y muchos la consideran una narración simbólica creada con fines teológicos. Otra teoría sugiere que, tras perder su puesto como sumo sacerdote, Caifás fue desterrado y murió en el exilio. En la antigüedad, era común que los líderes religiosos y políticos depuestos fueran enviados lejos de los centros de poder, especialmente si su influencia aún representaba una amenaza. Es posible que Caifás haya terminado sus días en una ciudad romana, lejos de Jerusalén, sin la autoridad ni el respeto que una vez tuvo. Algunos relatos indican que murió en la miseria, olvidado por aquellos que antes lo reverenciaban. La tercera teoría, respaldada por hallazgos arqueológicos, es que Caifás murió de forma natural y fue enterrado en Jerusalén con honores. En 1990, un descubrimiento arqueológico en las afueras de la ciudad llamó la atención del mundo. Se encontró un osario de piedra caliza con inscripciones que identificaban al fallecido como José, hijo de Caifás. Este osario contenía restos óseos que pertenecían a un hombre de alrededor de 60 años, lo que coincide con la edad aproximada que Caifás habría tenido en el momento de su muerte. Aunque no se puede confirmar al 100% que estos sean sus restos, el hallazgo sugiere que, a pesar de su destitución, pudo haber recibido un entierro acorde a su posición como ex sumo sacerdote. Más allá de cuál haya sido su verdadero final, lo cierto es que la historia de Caifás quedó marcada por su papel en la crucifixión de Jesús. Su nombre sigue siendo mencionado en los evangelios y en la tradición cristiana como el hombre que, en un intento de preservar el orden en Jerusalén, tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para más contenido como este. También si quieres ver más te dejo estos vídeos similares. Nos vemos allá.